Muy buenas, soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga y como ya me conocéis, este es mi canal hacia un nuevo paradigma médico. Y en el vídeo de hoy vamos a salirnos un poquito solo de la temática habitual, que lógicamente es la que yo más experiencia tengo, que es la de la salud o la de la experiencia de tratar con pacientes, con gente enferma como médico. Y vamos a tocar otro tema brevemente que al sistema le está encantando últimamente usarlo y que es uno de los frentes abiertos ahora mismo al que se le está dando, se le intenta dar de nuevo un enfoque, un bombardeo mediático para que todo el mundo acabe aceptando, como decía Goebbels, una mentira contada 100 o 1000 veces, al final la gente se la acaba tragando, ¿no? Afortunadamente hay una minoría de gente ya en este país que no se traga las cosas a las dos primeras y eso está haciendo que no les esté saliendo prácticamente casi nada lo que quieren hacer, sigan teniendo muchas dificultades para implantar muchas cosas que quieren hacer y yo creo que cada vez lo van a tener más difícil porque la gente que está más despierta es la que tiene más potencia a un nivel energético y eso impide que si en lo sutil o en lo energético no se da cierto permiso, no se aceptan ciertas cosas, en lo denso, en lo más material, es muy difícil que se acaben manifestando. Esto lo llevamos comprobando desde el 2021-22 y yo no hago más que observar ejemplos de estos casi todas las semanas, si no es en la consulta, en cualquier otra situación en la cual la vida me pone por delante. Entonces, bueno, el título del vídeo es para los desmemoriados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando te están dando la matraca con el clima este cambiático, calenturiento que estamos teniendo, que dicen que estamos teniendo, lo primero que uno puede hacer si tiene, por lo menos si tiene cierta edad, yo tengo mis 56 años recién cumplidos ya, es intentar recordar lo primero en tu vida, cuántas situaciones has tenido que no cuadran con lo que te están contando. Entonces voy a contaros voy a aportar a todo este, no voy a decir debate, sino a todo, bueno, a todo esto que está saliendo ahora, ¿no? Pues yo quiero aportar un enfoque sencillo, un enfoque fácil, que es cosas que tú has vivido. Y luego una información que he redescubierto porque ya la había visto hace tiempo y que me sirve también como ejemplo de que cualquiera en su tierra, en el sitio donde vive, bien porque lo ha vivido él años anteriores o bien porque tiene padres o abuelos que se acuerdan perfectamente de ciertas situaciones, podemos acceder para reforzar este posicionamiento que tenemos en contra del sistema, para nosotros también reforzarnos a un nivel de información, a un nivel de una investigación propia, pues que nos ayude a tomar conciencia de que realmente no solamente nos posicionamos en contra porque ya no nos tragamos lo que nos dice el sistema, sino porque realmente hay pruebas y hay evidencias de que las cosas no son para nada como nos las están queriendo contar. Bien, a relación del clima cambiático, yo me acuerdo, corría el año 89, corría el año 1988, 1989, y aquí en el País Vasco tuvimos una gran sequía que duró más de un año, es decir, más de un año sin llover. Y mi experiencia personal, del recuerdo que yo tengo claro, vivido de aquella época, es que yo en aquel momento estaba estudiando la carrera de medicina, había empezado a estudiar la carrera de medicina, seguía compitiendo en ciclismo también todavía, los 2 primeros años de carrera, y me acuerdo perfectamente cómo nos empezaron a cortar el suministro, a racionar el suministro de agua en Bilbao, en el Gran Bilbao y en ciertas poblaciones limítrofes a Bilbao. Y empezaron a cortarnos el agua de 12 de la noche a 6 de la mañana, cuando ya llevaba creo recordar, más de un año sin llover. Esas restricciones fueron aumentando porque seguía sin llover y fueron aumentando a partir de las 10 de la noche, a partir de las 8 de la noche y llegamos a tener restricciones en Bilbao, os estoy hablando de hace 35 años, llegamos a tener, yo lo viví en primera persona, restricciones de agua desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, es decir, 12 horas al día sin agua en el Gran Bilbao. Esto lo he vivido yo hace 35 años.
Ahora no recuerdo exactamente los meses que duró este último tramo, hasta que ya empezó a llover otra vez y poco a poco se fue quitando todo. Bien, yo recuerdo en aquella época, tengo una imagen clara y nítida porque me impactó cuando la vi, y es que íbamos hacia alguna carrera ciclista en la zona de Álava y al entrar por la zona del pantano de Villarreal, cerca de Álava, que es el pantano que nutre de agua, que ha nutrido y sigue nutriendo de agua al Gran Bilbao desde hace tiempo, había bajado tanto el nivel del pantano que estábamos pasando por una de las esquinas del pantano en la cual está colocada el campo de regatas. Hay un campo de regatas con unas boyas de señalización y tal, y se ve desde la carretera cuando tú pasas con el coche por al lado, por esa zona del pantano. Yo me acuerdo ver las boyas en el suelo y las vacas pastando al lado de las boyas. Esa imagen la tengo grabada porque no se me olvidará nunca. Había bajado tanto el nivel que en la zona central, donde más profundidad tenía el pantano, había emergido a superficie un pueblo que existió antes de que se construyera. El pantano, como muchos sitios donde se ha construido un pantano, algunos pueblos fueron desalojados o existían pueblos antiguos que tuvieran que ser desalojados o no, quedaban las ruinas de esos pueblos y al bajar tanto el agua salió a la superficie. Y me acuerdo perfectamente de fotografías en el periódico de la época, hace 35 años, como había gente que estaba haciendo senderismo, se iba hasta las ruinas y sacaron fotos en las zonas de las ruinas sentados allí viendo el pantano, ¿no? Lo bajo que estaba todo el nivel del agua. Bueno, eso ocurrió hace 35 años. Desde entonces, esto no lo hemos vuelto a ver aquí. Ya entonces, hace 35 años, me acuerdo perfectamente que los expertos de entonces ya nos decían que el clima estaba pasando algo y que era muy gracioso porque nos dijeron en aquella época, decían los científicos y los expertos, había estudios científicos, evidencia científica que decía que el sirimiri, que es esa lluvia fina, que muy típica de aquí del norte de la península, el sirimiri iba a desaparecer, que ya no lo íbamos a volver a ver. Fue tal la noticia, bueno, impactó un poco tanto que hasta mucha gente que con humor y con ganas de esto, hasta algunos grupos que cantaban aquí en la zona de Bilbao, de estas canciones clásicas y tal, le hicieron una canción, un homenaje con el título Agur Sirimiri Agur. En euskera sería Adiós Sirimiri Adiós. Eso me acuerdo perfectamente hace 35 años. Bueno, el sirimiri evidentemente no ha desaparecido, seguimos teniendo esa lluvia fina y 35 años después el sirimiri sigue apareciendo cuando tiene que aparecer. Vale, esta es una experiencia directa mía, vivida. Pero el otro día, recordando una zona de Vizcaya en la que hay un resto que está, hay una zona al lado de la costa en el municipio de Guecho, en el cual hay los restos de un molino de viento que está reconvertido ahora, desde hace ya bastantes años, en un museo y un restaurante, aprovechando la estructura que quedaba del molino. Llama la atención molinos de viento en Vizcaya, porque aquí en el País Vasco, como podéis suponer, la mayoría de los molinos que ha habido siempre han sido molinos de agua. Los molinos usaban, ¿sabes?, para moler los cereales. Y entonces tú lees la historia oficial, y en la historia oficial, qué curioso, te dice que ese molino fue construido en 1727, en el siglo XVIII, y se construyó porque en el siglo XVIII, a primeros del siglo XVIII, hubo una gran sequía. Una sequía tan importante que la gente de entonces, al ver que el cazo de los ríos no se recuperaba, tuvo que idear cómo seguir moliendo los cereales, ya que los molinos de agua no daban para moler los cereales. Entonces, parece ser que construyeron varios molinos de viento en la zona de Vizcaya. Y uno de los que queda, uno de los restos que quedan, es ese que está en la zona de Aiserrota, en Guecho. Que Aiserrota, que es un poco la zona, pero que es el nombre también del sitio, porque evidentemente en euskera Aiserrota es Aise es aire y Errota es molino, molino de aire. Bien, entonces cuando tú lees que en 1727 hubo una gran sequía y lo vas uniendo a algunas experiencias tuyas, lo primero que te viene, lógicamente, es entender que hay cosas cíclicas en la vida y en la naturaleza. Esto, evidentemente, no os estoy descubriendo nada,
Pero sí que cuando tú tienes experiencias tuyas y en la zona donde vives descubres que ha habido momentos en los cuales ha habido situaciones que ahora te están vendiendo como que eso no ha existido nunca, y cuando tienes ahora un ciclo de esto, resulta que esto es por lo que estamos diciendo nosotros, pues entonces es más fácil pillar al mentiroso que al cojo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un detalle en cuanto a eso, lo podéis investigar vosotros, los que sois de aquí, sobre todo, algunos ya los conoceréis a lo mejor, pero si no lo podéis, porque además esa parte de la historia está puesta en un panel que está ahí al lado del molino de Aiserrota. Vos leéis allí la parte de la historia que vienen en esos paneles informativos que ponen, y te dice que fue en 1727, tardó un año en construirse y duró aproximadamente unos 60 años, tuvo de funcionamiento hasta que al final, como muchos que se construyeron, como los que se construyeron, al final fueron reconvertidos en casas o en otros edificios aquí en el señorío de Vizcaya, en aquella época, que es donde se construyeron los molinos, en aquella época, en el 1727. Bueno, cosas cíclicas. No sé yo en 1727 cómo andaría el tema de la huella de carbono, ¿no? Pero vamos, esto ya es que, bueno, como ya es un despotorro todo esto y es hasta tan ridículo el nivel de estupidez y el nivel de bombardeo mediático que hay, pues yo creo que de vez en cuando, pues bueno, una cosa de estas, yo a nivel personal, pues bueno, respetando lo que piense cada uno, pero aporto mi experiencia personal. Con estos recuerdos, que es lo que me llama la atención, que a tanta gente de mi edad o mayor que yo parece que se lo olvida, con una facilidad pasmosa. Ahí es donde ves lo bien que está hecha toda esta manipulación mental en el software del cuerpo mental del ser humano, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay y con lo que tenemos que ahora mismo guerrear en esta batalla espiritual en la que estamos. Y bueno, pues me vino otro día la inspiración, que hace unos pocos días estaba viendo, pasé por al lado del Molino Senquecho y recordé que había leído algo así y me fui a leer otra vez el cartel donde relata esa historia que os digo y bueno, pues digo, pues se me ha ocurrido, mira, con tanta historia pues vamos a aportar nuestro granito de arena. Este es el granito de arena que yo aporto al debate o al intercambio de información de todo esto, ¿no? De cómo en la vida tú ya has tenido experiencias y qué curioso cómo a la gente se le olvida y cómo tenemos padres y abuelos que nos pueden contar de todas estas cosas cíclicas. Y hablo de la sequía y de la falta de agua como hablo de las temperaturas. O sea, te puedes buscar en periódicos de los años 30 y 40, que yo he visto algún microfilm de estos que te hablaba de temperaturas en Zaragoza de 50 grados y te encuentras que eso también hay unos ciclos, independientemente de todas las porquerías y de todas las historias que con las ciertas tecnologías aéreas, vamos a hablar con cuidado que estamos en YouTube, se hayan forzado y se estén intentando forzar. Pero fijaros que aún así, con todo eso, pues tampoco yo creo que tienen como para poder afirmar lo que está ocurriendo es por lo que ellos dicen, ¿no? Bueno, sin más, este era un vídeo, nos hemos salido momentáneamente, ya para el siguiente ya nos vamos a meter de nuevo en lo que toca, que es hablar de la salud. Y en los tiempos en los que estamos, pues probablemente lo que hay que empezar ya de una manera es, yo creo que ya descarada en el buen sentido, y empezar a rebatir todas las argumentaciones y todas las creencias mentales que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que simplemente por miedo o por cualquier otra programación que nos han colocado aquí, no nos atrevemos ni nos damos cuenta que no nos estamos replanteando. Hablaremos de todo esto en los próximos vídeos y nada, seguiremos en nuestra línea. O sea que, como siempre, espero que os haya aportado, os haya gustado. Y nada, nos seguimos viendo en el camino, compañeros. Que Dios os bendiga a todos. Un fuerte abrazo a todos.